Bueno, en las aplicaciones en desalación, el material es fundamental por la resistencia a la corrosión. Casi todo lo que vamos a comentar y los equipos que fabricamos están hechos en composite. Por eso me he permitido empezar con esta diapositiva, en donde tenemos el Oceanographic de Barcelona y una fotografía de una cubierta de unos 9 metros de diámetro para un tanque. Esas cubiertas con paraboloides hiperbólicos hoy las hacemos en 16 metros y luego voy a explicar un poco por qué la de abajo ha nacido de la de arriba o del fundador, del diseñador de la de arriba. A ver si me da tiempo. La flotación por aire disuelto es un sistema muy eficaz para eliminar sólidos, para espesarlos, para eliminar grasas, ya vengan estos en muy poquita concentración o en mucha. ¿Cómo puedo hacer que funcione el vídeo con el ratón? Anterior. Bueno, ahí vemos unas probetas, el cronómetro está acelerado, pero vemos el principio de flotación por aire disuelto. Hemos presurizado agua, hemos hecho un flash y el aire que estaba disuelto se expande y en la probeta de la izquierda podemos ver perfectamente cómo los sólidos forman un pistón que va subiendo hacia arriba a gran velocidad. Esa es la gran ventaja de aplicar la flotación para separar sólidos suspendidos. Ese sólido que vamos a separar flotado va a estar más seco, según el tipo de fango, entre el 6 y 12 o 14% en alto contenido en grasa, incluso más. Y además vamos a requerir mucho menos espacio. La flotación no es algo nuevo, pero llevamos bastantes años diseñando y construyendo máquinas para perfeccionarlo. Ahí está. Eliminamos sustancias coloides, materia orgánica, algas, bacterias, grasas, y la podemos aplicar a distintos procesos, a decantación secundaria en procesos biológicos, antes de procesos de afino, espesamiento de lodos, tratamientos físico-químicos, en procesos de electrocoagulación, tiene multitud de aplicaciones. Siempre nos vamos a basar en las ecuaciones de flotación que nos lo da el teorema de Stokes. En esta formulita, que es el teorema de Stokes, pues nosotros sobre el agua, normalmente vamos a trabajar sobre agua, su viscosidad en función de la temperatura, no vamos a poder modificar nada, pero lo que vamos a poder modificar en esta ecuación son dos parámetros. La densidad de la partícula, que es lo que hace la flotación. Cuando le pego un sólido a una burbuja de aire al sólido, formo lo que llamamos la partícula gas. La partícula gas ya es algo con mucha menos densidad que el agua, y eso va a flotar hacia arriba a una velocidad. Y el diámetro de esa partícula. Cuando aumento su diámetro, entonces mejoro la velocidad ascensional, puesto que va al cuadrado. La primera modificación es lineal, la segunda al cuadrado. Para que una flotación sea eficaz, el proceso ha de hacerse progresivamente y lo primero que vamos a procurar en la expansión, vamos a coger aire, lo vamos a presurizar y vamos a procurar hacer las burbujas de aire lo más pequeñas posibles. Al ser muy pequeñas, entonces se pueden unir a partículas muy pequeñas. Ahí jugamos con la tensión superficial. Todavía no vamos a la parte de aumentar el diámetro. Ahora nos interesa burbujas de aire lo más pequeños posible. Para eso es ideal trabajar a determinadas presiones, normalmente a presiones elevadas en el saturador. Hacemos un flash y provocamos los millones de burbujas. Es ese agua blanca que veíamos en el primer vídeo. Así se van a pegar mejor a los flóculos. En los flotadores, mediante una inyección controlada del aire presurizado, podemos bombardear el flóculo por fuera formando pequeñas microburbujas que lo van a adherir por el exterior, pero al mismo tiempo que floculamos lo podemos inyectar dentro. Hacemos lo que nosotros llamamos el flóculo esponja. Entonces, ese flóculo va a ser muy estable, vamos a poder moverlo a través de la celda. Cuando quede en la capa superior y sea rascado, es también a su vez muy estable y no se desflocula, y también su densidad es menor, va a flotar, a subir a mayor velocidad, es decir, a la misma celda podremos ir a mayor caudal. El pH, concentración salina, temperatura, todos estos efectos van a
a influir en cómo diseñamos la celda o en qué rendimiento obtenemos en la celda de flotación. La mayoría de nuestras celdas de flotación llevan un paquete de lamelas vertical. Estas especialmente son las celdas de alta tasa de concentración de sólidos. Pueden trabajar a concentraciones del orden de 5.000 miligramos litro o superiores. En esas celdas les vamos a hacer pasar por un paquete de lamelas totalmente vertical, es lo que definen estas líneas. Lo que estamos haciendo aquí es modificar el número de Reynolds del canal. Al modificar el número de Reynolds, vamos a irnos a un Reynolds de transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Ahí esas partículas que hemos formado, esos flóculos esponjas, los vamos a hacer chocar unos con otros para formar un racimo. Aquí, al aumentar, si aumentásemos al doble el diámetro de nuestra partícula, vemos que, según el señor Reynolds, ¿no?, pues tenemos 4 veces más de velocidad ascensional, puesto que este factor está elevado al cuadrado. Efectivamente, cuando conectas estas celdas y las ves trabajando en la primera zona del paquete, a gran velocidad se eleva el fango y es rascado la parte más importante del fango o del residuo a eliminar. Estos son los DAF, están fabricados en composite. Este es el modelo Anaconda, que lleva el sistema tubular de inyección de productos químicos, que se fabrica o en polietileno o en polipropileno. Todas las partes en contacto con el agua, en lo posible, están hechas en composite o en plástico. La parte de tornillería, pues se puede fabricar de acero inoxidable, se puede fabricar, siempre va en 316 o acero dúplex, para altas concentraciones salinas. Estas celdas abiertas están diseñadas para poder trabajar con una alta concentración de sólidos. Ahora veremos otras que están diseñadas con lamelas para aumentar la superficie específica y, si bien pueden trabajar con menos concentración de sólidos, podemos llegar a caudales enormes. Los circuitos de presurización pueden ser también en acero inoxidable o en fibra de vidrio. Aquí vemos en una línea de montaje también un flotador totalmente cubierto para el caso que queramos hacer desodorización, desgasificación. Cuando hacemos físico-químico desde una homogenización anaeróbica, pues desgasificaremos, así en vez de tener que desgasificar toda la sala, solo la cabeza de la celda. Por especificaciones se puede construir en otros materiales como en inox o en polipropileno. Esta es una celda en 2 cuerpos, son las celdas de gran capacidad, llegan hasta 600 metros cúbicos hora. Como todos nuestros elementos, se fabrican y se transportan en contenedores. Pero claro, esta máquina tiene 4 metros y pico de altura, va a ser seccionada en 2 grandes piezas que se ensamblarán como un módulo. En aplicaciones de eliminación de algas, que hay baja concentración, agua salada y caudales bastante importantes, pues es una de sus aplicaciones. Para cuando a la salida de un decantador o de un sistema biológico queremos pulir el agua para que luego no saturemos los siguientes procesos y eliminar un porcentaje del orden del 80-90%, recordemos que aquí vamos a estar en 50, 100, 200 ppm de sólidos como mucho, pero podemos eliminar un gran porcentaje de esos sólidos, pues es otra de las aplicaciones interesantes. Aquí vemos también la línea de montaje de flotadores con varias celdas de flotación de gran caudal. Fabricar una pared plana en composite que no tenga interferencias internas, que permita que el flujo de caudal sea limpio, pues requiere una rigidez de la pared muy importante. Son paredes planas, no hay forma, trabaja a ménsula pura. Entonces, para eso, la composición de la pared es algo especial y se pueden fabricar estas máquinas en este material gracias a un desarrollo que se llama la tecnología de flex molding, en la cual conseguimos 2 cosas: fabricar un composite con una elevada concentración de fibra de vidrio. Ese composite, bueno, tengo aquí una muestra, ustedes están un poco lejos, no van a ver mucho, pero esto es una muestra de una pared de fibra de vidrio de unos 12 milímetros de espesor, 14 milímetros de espesor, pero su concentración de vidrio podríamos decir que está saturado. Estamos cerca del 70% en vidrio. Por un sistema normal de proyección en fibra de vidrio, tendríamos, en el mejor de los casos, un 30% de vidrio. Eso significaría que el espesor de la pared tendría que ser este.
Entonces, cuando trabajamos en flex molding, se trabaja por vacío, se compacta el vidrio a base de vacío y luego se inyecta la resina controlando el vacío diferencial. Esta tecnología nos permite hacer esta pared mucho más resistente y un material más resistente. Pero además nos permite en la bolsa de vacío hacer esto. Es decir, que la pared, que es lo que vemos ahí en la filmina de la derecha, que la pared sea celular. Tengamos una pared en vidrio interna, otra pared en vidrio externa, unos links que conectan las paredes y una espuma intermedia que va a hacer de rigidificador separando las paredes. Así es como se hace, por ejemplo, el fuselaje de un avión en fibra de carbono. En un avión nunca pondrían la espuma, hay una forma de hacerlo. Digamos que hemos copiado la forma exterior, pero no el método. Nuestras máquinas no vuelan y deseamos que no vuelen y no nos importa el peso adicional de la espuma. Así que esta es la pared de esos flotadores por aire disuelto, que además, pues como premio, nos da unas condiciones isotérmicas, lo cual siempre favorece a que se eliminen corrientes de convección que pueden afectar a las celdas, aunque bueno, cuando el caudal es elevado no tiene mucha importancia. Bueno, hay algunas referencias en desaladoras. Aquí vemos Torrevieja, aquí vemos unas en Venezuela, en Emiratos Santiago, Árabes. ¿Sí? 2 minutos. Gracias. Otra aplicación del flex molding muy interesante, hoy solo quiero presentarla, es la fabricación del W-TAN. El W-TAN es un tanque en composite, podemos hacer tanques en composite hasta 6 millones de litros con esta pared, unido con un tornillo de acero galvanizado, porque de inoxidable tiene menos resistencia, con la cabeza en polietileno o polipropileno encapsulada. Encapsulada también el tapón, de tal forma que la parte metálica queda sellada. Hacia el interior solo hay plástico o composite. Y puede llegar a los 6 millones de litros, a alturas de hasta 11 metros de alto. También cubiertas. El vídeo creo que no funciona. Calculado estructuralmente, así. Gracias. Bueno, hemos puesto rápidamente cómo se monta una placa y cómo se viste para poder ver cómo se hace el sándwich. La fibra se viste como un traje. Una vez vestido se coloca la membrana, que es el flex molding. Por este proceso nos dieron el premio por una membrana de silicona. Y ahí está llenando toda la resina que entran, pues una placa de estas a lo mejor tiene esta en concreto 600, 800 kilos de material de resina que van a ser inyectados en poco menos que una hora. Una vez desmoldeado, sale la placa completa. Esta es otra, no es la que hemos visto, pero esta es una placa de W-TAN. Lo vamos a pasar porque... Una de las aplicaciones para los W-TAN con esta pared son los digestores anaeróbicos, que es bien interesante cuando en una reacción o en un proceso queremos mantener temperatura. Bueno, nos han dado distintos premios, nos dieron el premio emprendedor, puesto que hicimos la fábrica nueva y todo lo demás en el año 2012-2013 y nadie hacía cosas en este país de inversión o muy poquita gente. Nos dieron también un premio en Estados Unidos de la Asociación Norteamericana de Fabricantes de Composites, una CESIT, perdón. Estábamos con la NASA y estábamos con los señores de Boeing, fue un verdadero orgullo. Y por recordar la similitud entre las dos cubiertas, es que el Oceanographic de Valencia fue construido por Calatrava, pero Calatrava para construirlo llamó a Félix Candela. Félix Candela era un ingeniero de Madrid que en el año 56 construyó un edificio igual que el Oceanographic y lo construyó en México, un restaurante que todavía funciona. La gracia está en que el material, toda esa cubierta es de hormigón, su espesor no llega a los 5 centímetros de hormigón, una cubierta enorme. Y la gracia está en que el material trabaja y se diseña para que trabaje en su óptimo punto. Es decir, en concreto en las cubiertas del Oceanographic
están realizadas de tal forma que trabaje a compresión pura. El paraboloide hiperbólico elimina casi la totalidad de los esfuerzos de flexión. El hormigón trabaja a compresión pura, que como sabemos es su forma natural de trabajar, en lo cual es un gran resistente. El composite lo podemos hacer trabajar o a tracción pura o a compresión pura, en ambos casos. Cuando no hay flexión, hay una mínima deformación, entonces conseguimos el óptimo del material. Estas cubiertas que os enseñamos de 16 metros de diámetro, ahora mismo es donde estamos, tienen un espesor del orden de 4 milímetros y lo cierto es que le sobra. Lo único que ese espesor es necesario por las capas de gel-coa, resistencia ultravioleta y los demás materiales. Entonces, bueno, como estábamos en Valencia, pues quería hacer el comentario del ingeniero Félix Candela. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago.